Detuvieron al hombre que aparentemente asesinó a su ex esposa de 36 años en Mariano Roque Alonso y que dejó huérfano a una niña. ¿Tuvo un problema? Sí, tuvimos un problema. ¿Qué clase de problema? ¿Por qué? Relación. El hecho ocurrió este miércoles cuando Martín Ariel Bogado, de 26 años, llegó en estado de ebriedad hasta la vivienda de Cecilia Carolina Vera Villalba, de 36 años, y se encontró con el hombre, quien supuestamente era inquilino y nueva pareja sentimental de Carolina. No, algo decir la verdad, las mujeres nunca dicen la verdad. ¿Y cuando vos llegaste le encontraste a esta persona? Y sí, estaba ahí. Pues, después yo salí, después que salió y me gritó, después que corrió, maricón. Aparentemente lo que molestó al victimario fue la negación de su expareja respecto a su nueva relación sentimental. Yo iba a volver con ella, yo le preguntaba si realmente tiene otra así amistosamente para terminar así pacíficamente. Y ella me decía, no tengo, me decía. Y yo sabía que ella me estaba muleando. Y ya le dijo, dejar a mi novio en paz, me dijo. Y viste que tenés, le dije yo, y esa hermana yo le iba a decirle, ella agarró el cuchillo y forcejeamos. Yo iba a guardarme otra cuchillo, pero ella forcejeó conmigo y ahí ella se puso mal. Y yo también. No obstante, la hija de la víctima negó que en el lugar se encontrara un hombre al momento del hecho. Cecilia Villalba vivía con Martín en el barrio Villamadrid, pero huyó a Mariano Roque Alonso debido a antecedentes de violencia por parte del victimario. Fue denunciada por la pareja ante el juzgado de paz, ante la comisaría del juzgado de paz, y fue excluido del domicilio esta persona. El hombre ya debía ser capturado este miércoles al volver a su vivienda. No obstante, se percató de la presencia de la policía y se dio a una rauda fuga. Este jueves se presentó ante la comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso, acompañado de su padre. Y forcejeamos. ¿Forcejearon y después terminó así? Sí.